Bienvenidos sean todos y todas a Travesía. Mi nombre es Javier Brenes, soy su anfitrión y bueno, para los que no nos han escuchado antes y recién se incorporan a la audiencia de Travesía, Travesía es un podcast y programa de radio que está diseñado para traducir todos los temas relacionados a inteligencia artificial al idioma cotidiano. Algo así como el puente entre la tecnología y la gente común, ¿verdad? Como usted o como yo. En resumen, y este es nuestro mantra, somos inteligencia artificial para seres humanos. Y bueno, hoy tenemos un episodio interesante, el episodio número 3, le hemos denominado Superpoderes para gente común. Y primero quiero como arrancar con una definición, ¿verdad? ¿Qué es un superpoder en el año 2026? Porque cuando decimos superpoderes, algunos nos podemos imaginar volar o teletransportarse, que sería chivísima también, pero hoy estamos hablando más algo como de doblar el tiempo, ¿verdad? Entonces imaginemos por un segundo que tenemos un asistente invisible que puede leer 300 páginas por minuto, o que tenemos un secretario o secretaria que escucha tus reuniones, toma notas perfectas y vos te estás tomando un café, ¿verdad? Y eso ya existe y está disponible para todos nosotros, aunque muchas veces no es tan claro para mucha gente, y eso es lo que vamos a conversar hoy. Em, y sigo un poco con las metáforas, ¿verdad? O las analogías. Em, entonces, de momento quiero que tal vez cambiemos la imagen, una imagen mental. La inteligencia artificial no es un robot que se sienta en nuestra silla, ¿verdad? Y lo dejamos hacer lo que sea solo y su supervisión. Yo me lo imagino más, y creo que se lo imaginen así, como el traje de Iron Man, que es uno de mis superhéroes favoritos. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos dentro del traje, ¿verdad? Entonces decidimos para dónde ir, pero ahora podemos levantar 500 kilos con una mano, ¿verdad? Entonces eso nos genera o nos da habilidades que antes no teníamos. Pero antes de comenzar, ¿verdad? Una primera advertencia. La primera advertencia es que una herramienta sin un propósito claro es solamente una distracción. Y hoy tenemos muchas distracciones de por medio, mucho humo de por medio, y es parte de lo que queremos hoy desmitificar. Porque no quiero que terminen el programa descargando 10 aplicaciones que van a borrar mañana, que no van a usar y que no les va a generar valor. La intención es que comencemos buscando el dolor, ¿verdad? ¿Dónde les duele? ¿Dónde pueden aplicar ustedes la tecnología que les resuelva una necesidad? ¿Qué es eso que ustedes no les gusta hacer porque sienten que pierden tiempo valioso? No sé, transcribir audios, contestar correos repetitivos, hacer resúmenes. Bueno, identifiquemos cuál es ese dolor y vamos a tratar, digamos, de generar algunas herramientas o proponer algunas herramientas para que eso se pueda trabajar mejor. Y como es un tema tan particular en temas más accionables, más prácticos, por eso quería traer a alguien que fuera también con un enfoque más práctico. Alguien que usa estas herramientas en el día a día y que pues ha podido experimentar los beneficios que cada una de ellas proporciona. Mi invitado del día de hoy es André Paredes. André es un estratega creativo con más de 10 años de trayectoria, diseñando sistemas de marca y creación de contenido a través de la integración de tecnología e inteligencia artificial generativa. Su labor se enfoca en la intersección del pensamiento estratégico y la ejecución, ayudando a líderes y equipos a escalar sus procesos y comunicación sin comprometer su criterio ni su identidad. Especializado en la arquitectura de sistemas creativos, la automatización de marketing y la educación para ejecutivos, André también participa en iniciativas institucionales de divulgación y alfabetización para promover un uso responsable de la inteligencia artificial. André, bienvenido a Travesía. Muchas gracias, Javier. Contento de estar acá. Pura vida. Bueno, André, comencemos por esto. Vos y yo sabemos, lo hemos conversado antes, que, bueno, la inteligencia artificial no es una herramienta en sí misma, ¿correcto? Decir eso es como decir que la electricidad es una licuadora, ¿verdad? O una plancha. Sino que la inteligencia artificial es todo un universo compuesto por modelos matemáticos, por
inmensos centros de datos, por una nueva capacidad de razonamiento sintético. Es decir, que es más bien la electricidad por debajo de todo lo que vemos, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros cuando usamos la electricidad no nos enchufamos directamente en el tomacorriente, usamos electrodomésticos y usamos aparatos. En ese sentido, en la inteligencia artificial, lo que usamos para interactuar con ellos son herramientas y aplicaciones. Entonces, estos son, digamos, el enchufe, la manera directa en la que podemos interactuar, desde cosas mundanas como hacer resúmenes de un PDF, ¿verdad? Hasta crear estrategias de, no sé, comerciales o de lo que fuera en una empresa. Entonces, hoy no vamos a hablar sobre la electricidad, vamos a hablar de los electrodomésticos, es decir, vamos a hablar un poco sobre las apps que te resuelven la vida, pero en un enfoque en el cual podamos tomar cada una de ellas hacia una visión común, ¿verdad? Y no solamente aplicaciones aisladas. Lo que hablaba yo al inicio, no quiero que se vayan a instalar aplicaciones a lo loco simplemente porque sí. Pero entonces, André, si aceptamos que no estamos ante un software más, ¿verdad? Sino ante una capacidad de razonamiento muy, muy grande que está disponible, ¿cómo crees que cambia nuestra responsabilidad como profesionales, ¿verdad? Porque ya no se trata solo de aprender a usar la app, sino aprender a dirigir esa inteligencia. Claro, yo creo que así como se popularizaron las habilidades blandas hace algunos años atrás y era como algo que empresarialmente había como que dominar este nuevo set de habilidades, ahora entramos en una era en la cual rápidamente tenemos que tener como habilidades potenciadas por inteligencia artificial. Entonces, em, desde el pensamiento, cómo vamos a abordar un problema, em, cómo vamos a solucionar algo que tal vez se podría automatizar, porque entramos como en una dualidad de, como profesionales y como empresas, hay que adoptar inteligencia artificial, pero, y de esto hemos visto, nos hemos compartido memes y todo, de que de repente se está implementando de una manera vacía o se está, no sé, de alguna manera es humo dentro de ciertas empresas como que tenemos inteligencia artificial y al final lo que tienen es Microsoft Copilot, por poner un ejemplo. Correcto. Y no hay una verdadera como adopción, no hay una sistematización Ujú. de cómo utilizar y cómo permear una organización. Ujú. Entonces, como bien lo decís vos, no se trata solamente de utilizar herramientas aisladas, sino más bien la idea es, como profesionales, ver en qué sí y en qué no. Porque también está al otro extremo. No todo es automatizable desde un inicio, Ujú. ¿verdad? Hay como que ir llevándolo como por fases. Y en esta parte de adopción, pues las herramientas cumplen un fin muy, muy puntual, pero a mí me gusta hablar, y lo hablamos antes de arrancar, como más como de sistemas, cómo Ujú. unimos sistemas para que nos den un resultado final que sea sostenible, que sea escalable, que sea eh, entendible por toda la organización, si hablamos como de organizaciones. Y esto aplica tanto para pymes, aplica para solopreneurs, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Que tienen su propio negocio, o organizaciones más grandes. Es primero entender qué necesito. Más adelante en el programa vamos a hablar como de toolkits, pero es un Ujú. poco, yo empezaría por ahí, entender qué es lo que necesito, entender que hay un nuevo set de habilidades. Una de ellas que podría mencionar es el pensamiento de prompts, ¿verdad? Como el Ujú. prompt thinking, cómo logro entender que el prompt es esta instrucción con la cual puedo orquestar una serie de herramientas. Correcto. Entonces, más allá de pedidos vagos o pedidos como, eh, ¿verdad? Como sin un contexto, es empezar a entender. Y eso nada más como por mencionar una de esas habilidades Sí. que creo que uno debería tener en este 2026. Sí, totalmente. Y bueno, para aquellos que no, como decía André, el tema prompt tal vez no es común para algunos. Bueno, el prompt es esa instrucción que le damos a la inteligencia artificial, a cualquier chatbot con el que interactuemos, ChatGPT, ya mira, lo que le decimos que queremos que haga se llama prompt. Y como decís vos, no solamente es tirar una frase de hágame, ¿verdad? Sino cómo quiero dirigir esa instrucción de manera tal que no solamente la inteligencia artificial me entienda, sino que además el resultado sea lo que yo ando buscando. Pero quiero tocar otro tema que por ahí también medio lo mencionaste, y es el tema de que también tenemos muchas herramientas,
hay un montón de todo, ¿verdad? Hay mucho humo también. Entonces, estamos viendo también digamos, una manera en la que muchas empresas están actuando y es por puro, que llaman FOMO en inglés, ¿verdad? El miedo de quedarse afuera, miedo de que mi competencia está haciendo cosas y yo no. Entonces voy y compro un montón de licencias de ChatGPT, de Gemini, de Copilot, se los doy a mi gente y espero resultados, ¿verdad? De la nada. Entonces, muchas de esas tendencias nos está afectando a muchas organizaciones. Entonces, para alguien que nos está escuchando, que lidera una organización, que cree más allá, digamos, del, del hype que tenemos de IA, que quiere tener realmente un impacto en su organización teniendo IA, la primera pregunta es, más allá de la estrategia, evidentemente que hay que tener, lo primero es cómo distinguir cuáles herramientas de hoy son puro marketing, o son puro maquillaje, puro humo, de las que realmente nos dan acceso a mano de obra digital, digamos, que mencionabas antes. Sí, yo creo que nuevamente es como ver con esos lentes de qué queremos resolver. Ujú, Y voy a hacer como una analogía y voy a pasarme a hablar de retail un poquito ujú, para después volver a la parte de inteligencia artificial, porque se me vienen a la mente un par de ejemplos. Los restaurantes de comida rápida, ujú, desde hace unos años para acá, empezaron a implementar los cajeros estos autónomos donde el consumidor va y selecciona qué es lo que quiere por medio de una correcto, pantalla y todo el ujú, asunto. Eh, los comentarios de la gente es que mucha gente no disfruta esa experiencia. así es. Entonces, del lado de la empresa, resolvieron de forma tecnológica, automatizaron de forma Ujú, tecnológica, ujú. tal vez un problema que ellos creían tener, pues no sabemos si se redujeron costos o no, porque no sabemos el costo de las Puede máquinas. ser un problema interno de Puede ser ellos, un problema ¿verdad? interno Claro, de ellos, de alguna manera, que definieron como un problema de, claro, no sé, queremos hacer más eficientes los cajeros, queremos sí. reducir costos de mano de obra humana, Ujú, pero más bien del otro lado, el cliente más bien no siente que se le resolviera algo. ujú, Y lo he visto que más bien muchos comensales ujú, van a donde están las personas y más bien piden que si se pueden ser atendidos ahí. sí. Lo mismo pasa con tiendas de ropa, de cadenas internacionales que aquí tenemos en el país, donde vos llegas y pones la ropa en un cajón y por medio de inteligencia artificial y por medio de sensores, detecta qué es lo que estás comprando y Ujú, vos mismo autogestionas tu compra. También, nuevamente, ahí, si te pones a revisar, hay gente que no le gusta y que más bien siente que porque si está pagando por algo, no está siendo atendido en esa última parte del proceso de compra. claro. Entonces, esta como, me pasé ahí nada más como para decir, muchas veces las organizaciones, hoy en día, específicamente con inteligencia artificial, el abordaje es desde cómo automatizamos, cómo implementamos, sin pensar muchas veces en ese cliente final. Ujú, Realmente eso es algo que a nivel de negocio va a tener un impacto ujú. sobre el revenue, va a tener un impacto sobre la experiencia La del experiencia del usuario, usuario. ¿verdad? Ujú, Como que, entonces, vos decías, ¿cuáles son humo y cuáles no son humo? Yo creo que aquí hay procesos que son humo, ¿verdad? ok. Como que hay empresas que más bien tenemos que implementar inteligencia artificial a como de lugar porque la Ujú, competencia nos está yendo arriba. Muchas veces no sabemos ni siquiera si la competencia, porque anunció con bombos y platillos que tiene un sistema de inteligencia artificial, realmente realmente está lo que hay usando. detrás es Claro. un chat GPT Ujú, pagado, ¿verdad? De hecho, me tocó estar en una empresa que anunciaron con bombos y platillos para su fuerza de ventas que habían hecho un como GPT a la medida ujú, y habían invertido una cantidad de dinero, etcétera, para facilitarle a los vendedores a tener como esa conversión en vivo mientras atendían a clientes. ujú, Y no era más que una licencia pagada de ChatGPT. claro. Entonces, como que, ¿verdad? Eh, es como ahí lo que yo siento que hay un espejismo, ¿verdad? Como Sí. en herramientas y más allá de realmente como entender el proceso y que también creo que muchas decisiones se toman desde un C-level y no se habla abiertamente en la organización como qué problemas resolvemos, a dónde tenemos cuellos de botella, dónde podemos automatizar. Sí. Tal vez haya partes de la empresa donde la IA tenga un papel crítico y tal vez no sea tan visible o tan sexy de alguna manera, O tal vez no se necesita. o tal vez no se necesita. Claro. Pero entonces muchas decisiones se toman desde arriba Ujú, y abajo, por decirlo de alguna manera,
o no lo entienden, o Ujú, no lo usan, ujú, o sienten que no es necesario, pero como lo pidieron de arriba, entonces tenemos ujú, que implementarlo y tenemos que usarlo ujú. sin un sentido práctico y sin nuevamente, yendo ya como al final, sin pensar en ese cliente final, si realmente todo lo que se está haciendo va a tener un impacto en que el cliente nos vaya a comprar más, Ujú, nos refiera a más clientes, claro. tenga una mejor experiencia, ¿verdad? Porque hay como que entender todo el proceso. Sí, las herramientas y la tecnología no es un fin en sí mismo, Ujú. ¿verdad? Está ahí para servir un propósito más grande y el propósito debe ser atender una necesidad clara y concisa de la organización sin que vaya en detrimento del usuario final, quien es al final el que compra nuestro servicio. Entonces, pues por supuesto que tienen que estar concatenados. Otro ejemplo, el que se me venía antes de que sigas es Sí, el famoso chat de un banco privado de acá, sí, que todo el mundo lo tiene presente como, que todo el mundo lo odia. como todo el mundo lo odia de alguna manera y, pucha, si nos ponemos a pensar, fue pionero en su momento, Sí. pero de ahí la implementación, el resultado Ujú, y lo que a lo largo del tiempo la gente conoce como una mala referencia, sucede, bueno, no conocemos internamente qué pasó o qué no pasó, pero el ujú, resultado final es desde un punto de vista interno lo logramos, check, tenemos automatizado el servicio al cliente. ujú. Y desde el lado del cliente tenemos malas experiencias, la gente queriendo hablar con humanos, Sí. entonces va como en contra del mismo proceso, Er, pensándolo desde cliente. Entonces, ujú. ¿verdad? Como que creo que muchos de los que nos escuchen posiblemente van a entender, sin mencionar marcas, ¿De qué estamos de hablando? qué estamos hablando. Pero bueno, es eso, como hay que implementar esto rápido para resolver un problema. Ahí Ujú. sí que se quería resolver un problema de posiblemente atender más rápido Claro. a una gran cantidad de gente. Está bien Ujú. el problema que se quería solucionar. El outcome como tal es el que pues, ha presentado retos importantes. Sí, 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 totalmente. Y te entiendo bien el punto. Y creo que una de las cosas también que yo he notado y que siempre hablo también en mis charlas y cursos que doy es que la gente quiere usar inteligencia artificial para todo, ¿verdad? O también no tiene ese concepto claro de qué es una automatización, de qué es IA generativa, ¿verdad? Entonces terminan usando un cañón para matar un zancudo, ¿verdad? Entonces te encontrás herramientas muy sofisticadas que a la larga de frente al usuario son difíciles de usar, son complicadas no están bien implementadas. Tal vez no es necesariamente problema de la tecnología, sino que la implementación no es la correcta. Pero pasémonos más bien a la acera del frente, desde el punto de vista de la interacción, no tan necesariamente ahora de la organización, sino del usuario, Ujú. digamos. ¿Qué son esos errores o el error número uno que comete la gente cuando intenta interactuar, usar herramientas de inteligencia artificial? Por ejemplo, te comento mi caso. Yo, con muchas de las personas con las que hablo, que no están tan metidas en esto, eh, yo lo que he notado es que siguen usando, por ejemplo, ChatGPT o Gemini o cualquiera de estas como un buscador, como un Google, ¿verdad? Entonces hacen búsquedas o ponen cosas como si fuera la misma herramienta. Y otras más que he notado, pero digamos, al nivel, digamos, a nivel ejecutivo, a nivel de empresarial, ¿qué es lo que has notado vos más que podría ser ese error número uno? Bueno, yo creo que en la parte de los prompts, Sí. como esa instrucción, Ujú, eh, hay, por un lado, existían mitos alrededor de si el prompt tenía que ser estructurado de esta manera o de otra manera, ujú, eh, pero tal vez como para hablarlo más en español, ujú. la instrucción como tal con la que uno interactúa con estos GPTs o con estos LLMs, tiene un orden lógico, La estructura. Ujú, tiene una estructura. De hecho, Anthropic sacó ayer o antier, eh, mostraron que ellos, las mejores instrucciones es diciéndole a los LLMs qué no hacer. ujú, O sea, más allá de decir, redácteme un informe técnico, por ujú. ejemplo, dentro de la instrucción, es el informe no debe ser A, B, Sí, C, D. definirle límites. Definirle límites es más efectivo y baja las alucinaciones. Ujú, Bueno, para los que no saben, las alucinaciones son muchas veces esos resultados que no esperamos que nos dé basado ujú, en una instrucción que se le dio. ujú. Em, entonces, Que muchas veces son hasta inventados, o muchas veces sea, son hasta no inventados. existen, no hay fuentes, no hay nada, simplemente se lo inventó la inteligencia artificial, el motor de búsqueda, el motor de IA, porque su objetivo es darte una respuesta Claro, y él no puede no darte una respuesta, claro. entonces, claro, se inventa cosas. Me acuerdo de la ley que propusieron algunos diputados, creo que en este periodo legislativo que Sí, está por terminar, donde creo que fue ChatGPT que habían usado
se inventó artículos de la Constitución Claro. de Costa Rica que no existían. Sí, esos son alucinaciones. Esas son alucinaciones. Entonces, en la instrucción está la clave inicial para que el resto del proceso funcione de forma adecuada. Entonces, ¿dónde veo yo errores desde un punto de vista ejecutivo, desde un punto de vista de negocio? La gente no sabe cómo pedirle a estas plataformas lo que necesita, cómo delimitar, cómo darle contexto, cómo darle un rol. Entonces, al final puedes tener un prompt que son, pongámoslo en páginas de Word, pueden ser varias páginas de Word, digamos, las que sean la instrucción, más allá de decirle, le adjunto un Excel y analíceme y hágame un forecast de los próximos 6 meses de cómo va el negocio. Más allá de eso, porque te va a dar resultados ambiguos, te va a dar resultados, algunas cosas harán sentido, otras tal vez no tanto. Entonces, si lo estás usando como un compañero de trabajo al GPT, va a ser un compañero de trabajo con poco contexto para poder trabajar y casi que de forma inconsciente estás delegándole responsabilidades de negocio. Sí. Inclusive aquí también mucha de mi día a día está en utilizar IA generativa para imágenes, videos, fotografías, mucho en la parte de marketing. Y he visto errores garrafales de marcas grandes, de restaurantes, de bancos, en vallas, en publicaciones en redes sociales, con imágenes, con errores, marcas que se distorsionan, dedos que no existen en manos de personas, Sí, sí. impresos en vallas Sí, que pasaron todos los filtros, digamos. Pasaron filtros. O si es que hubo filtros, ¿verdad? Sí, exacto. Y entonces al final, nuevamente, hilando muy delgado, hay un error de instrucción, Sí. ¿verdad? De donde nace la idea y todo el asunto. Entonces, respondiendo a tu pregunta puntual, es ahí, en esa parte de la instrucción inicial. Sí. Sí, no, coincidimos. Creo que ahí es una parte fundamental, porque de ahí arranca, es el insumo principal para que la IA realmente haga lo que uno necesita. Y bueno, vamos a hablar ahorita sobre temas más de los toolkits que hablamos anteriormente, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Y bueno, si usted nos viene escuchando ahí en su carro, está en la oficina o en la casa, le agradecemos que se quede con nosotros. Puede seguirnos no solamente por radio, sino por nuestras redes sociales y plataformas de streaming o a través, bueno, de Amplify Radio 95.5. Ya regresamos. Muy bien, regresamos para seguir conversando sobre el tema de superpoderes para gente común. Estamos aquí con André Paredes, quien nos está ayudando a explorar todo este tema de el uso de herramientas, el uso de aplicaciones, pero de una manera que podamos tener una maestría en el flujo del trabajo, así creo que le podemos llamar. Entonces, André, vamos a hablar tal vez sobre cuál es ese toolkit básico que nos puedas proponer, ya sea que sea el que más uses vos a nivel personal, el que más recomendés o el que más has visto que tenga valor para los clientes con los que vos trabajas. Que vayamos más allá solamente de usar aplicaciones sueltas, ¿verdad? Como hablábamos al inicio, y solamente ChatGPT, que probablemente es lo que la mayoría de gente conoce, ¿verdad? Hay muchos LLMs o modelos grandes de lenguaje que pues se pueden utilizar y hay muchas herramientas. Contanos cuál es ese set de herramientas que podamos usar para crear sistemas inteligentes dentro de nuestras organizaciones o de nuestra vida. Buenísimo. Voy a empezar con casi que papel y lápiz, ¿verdad? Sería como lo primero, en el sentido de que deberíamos de tener ordenado como nuevamente, dependiendo de lo que queremos lograr, porque para cada uno va a ser distinto ese toolkit. Claro. Para un emprendedor o emprendedora que tiene un restaurante va a ser muy distinto a un manager que tiene a su cargo 10 departamentos o tiene 50 personas, ¿verdad? Entonces, primero es qué rol tenemos y
¿qué es lo que queremos lograr con la inteligencia artificial a nivel de resultado? Nuevamente, volviendo a la conversación anterior, ¿qué vamos a solucionar? ¿Qué vamos a automatizar? ¿Qué realmente es necesario para que nuestro negocio funcione mejor? Ujú. Entonces, empezando por ahí, es igual, papel y lápiz, decir, ok, esto es lo que tengo, esto es lo que tengo que automatizar, hay cosas que no es necesario automatizar y priorizar. Y eso nos va a dar esa primera línea de decir, ok, si lo que necesito, vámonos a casos puntuales. Tengo tengo un CRM, un sistema donde tengo la base de datos de los clientes. Por un lado, tengo las audiencias que tengo en redes sociales a las que les dirijo anuncios y no tengo algo que me logre hacer como un match Me entre esas amarre todo. audiencias y, por ejemplo, el CRM, por poner un Ujú, ejemplo muy puntual. ujú. Entonces, ¿cómo sería ese abordaje? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos irnos a Gemini? ¿Deberíamos irnos a ChatGPT? ¿Deberíamos irnos a Claude? ¿Verdad? ¿Cómo logramos unir? Entonces, basado en eso, es que yo diría que es donde el toolkit varía entre persona y persona. Sí, primero una estrategia, o sea, es una Es estrategia primero con una clara. estrategia, exacto, Claro, decir, ok, esto es lo que tengo y esto es lo que quiero lograr. así ¿Cómo, es. cómo me ayuda a mí unir las audiencias que tengo para mis anuncios con el CRM, con los clientes que tengo actuales? ¿Verdad? ¿Cómo puedo sacarle provecho a esos datos? ¿Para qué? Porque es que ese es el asunto, ¿verdad? No es Ajá, claro. automatizar por automatizar o meter inteligencia artificial por querer meter inteligencia artificial. Bueno, porque resulta que yo quiero mejorar mis anuncios Ujú, basado en los perfiles que tengo, claro. por ejemplo. Entonces ahí podríamos pensar en utilizar algún GPT. Podemos inclusive tener uno personalizado, creado Ujú, específicamente para eh, comensales de restaurante, etcétera, etcétera. Podemos alimentar esos datos y crear o sea, y pensar en esa instrucción de lo que queremos que el GPT nos dé de vuelta. Entonces, basado en los datos que le voy a dar, ayúdeme em, a dividir por género, a dividir por edad, por ticket promedio, ujú. por consumo, por días de consumo, por tipo de comida, etcétera, etcétera. Y veamos qué días son los que menos estamos vendiendo y qué podríamos hacer de días que sí se venden más, vender en esos días. Entonces empezás a Ujú. resolver con datos un problema de negocio que puede impactarte en un revenue o en mejorar tus ventas, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, podría ser que inclusive vayas a usar Excel y usas el copilot que tiene Excel para que Ujú. te analice los datos. Entonces, el toolkit va a estar, mi sugerencia es el toolkit está anclado al sistema que vas a utilizar. Eso sería como una primera sugerencia. Y que tiene que ser flexible, Tiene que ser ¿verdad? De flexible. alguna manera no nos podemos casar necesariamente con una sola aplicación porque no hay una sola aplicación actualmente que te pueda solucionar absolutamente el 100% de tus necesidades. Exacto. Entonces, tenés que de alguna manera poder interactuar con diferentes aplicaciones, digamos que eh, conectar una con la otra y que la salida de uno sea el insumo, la Ujú, entrada del otro, ¿verdad? Y que ujú, ahí sucesivamente se vaya creando toda esa solución o ese flujo. claro. Em, un punto que me gustaría tocar, que es parte como del día a día, es el vibe coding, ¿verdad? Que, Ujú. bueno, vos que sí tenés un background de programador, yo no tengo un background de programador, y es como codificar a punta de feeling, es un poco como la traducción Sí, al español, pero bueno, el vibe coding viene a resolver un montón, sobre todo a nivel de sí. empresas, pequeñas aplicaciones, bueno, hasta aplicaciones más robustas, pero yo diría que con toda seguridad, aplicaciones que te unen y que te resuelven ciertos problemas que anteriormente solamente haciendo un desarrollo con Ujú, programación ujú. dura, por decirlo de alguna manera, se podía resolver. O Y, comprando licencias carísimas o comprando licencias carísimas de de softwares. software legacy y cosas de esas, ¿verdad? Exacto. Ujú. Entonces ahora tenemos esa ventaja. Tengo muchos amigos programadores con los cuales he hablado de esto y que más bien lo ven como algo bueno, porque también el vibe coding para alguna gente es como poco despreciado en el sentido de Sí, que no es programación, es que programación, eso no es ingeniería, eso no es no es programación. ingeniería y todo. Entonces, Dependiendo con quién hables, el programador con quien hables te puede decir que es una maravilla o te puede decir que eso no es programación. exacto. Y sí Depende. es cierto que hay una parte que si no sabes, nuevamente, el prompt es importantísimo. Claro. Si no sabes estructurar y no sabes cómo pedir que la arquitectura de lo que está atrás sea correcta, por decirlo de alguna manera, Ujú. vas a tener un espagueti de cómo se montó la aplicación.
Entonces, si necesitas tener un input humano que te arregle algo que no está funcionando, va a ser casi imposible, porque Ujú. solo la IA sabe cómo estructuró para que la aplicación funcione. Esa es una de las críticas que existen. Es cierta, pero se podría resolver desde un prompt inicial Bien bien estructurado, bien hecho. estructurado, que le ponga limitaciones, no estructure de esta manera, la arquitectura no puede ser libre, tiene que llevar estos parámetros para que te quede algo Sí. que eventualmente puedas tener un input humano ahí atrás. Sí, porque bueno, ya sabemos, basura entra, basura sale, ¿verdad? Entonces, Exacto, dependiendo lo que le ingresemos, así vamos a tener el resultado. exacto. Entonces, Ujú. ¿por qué pongo vibe coding sobre la mesa? Porque es algo que en general debería de ser utilizado por más personas que están en ciertos eh, puestos, digamos, digamos así, de trabajo o en ciertas tomadores de decisión de ciertas empresas o emprendedores, etcétera. Un Ujú. poco como la herramienta que vos hablamos ahorita antes de arrancar, Ujú. eh, que es el Notebook LM también, que Sí. es una super plataforma. Entonces, nuevamente, vibe coding, cómo se come? ¿Verdad? Entonces, hay diferentes, o sea, con Gemini hay una manera para hacer vibe coding, Replit, Lovable, hay varias plataformas que tienen, con Codex se pueden hacer Ajá. cosas con ChatGPT. Entonces, tal vez no vamos a profundizar ahorita en vibe coding, pero para mí es un modo de trabajar, más allá de una herramienta, es un modo de trabajar con inteligencia artificial que me resuelve un montón de problemas y me automatiza cosas que realmente me quitaban tiempo. Sí, totalmente. Entonces, por ejemplo, eh, ayer justo estaba creando una plataforma que es como un project manager con inteligencia artificial. Entonces lo creé en cuestión de 2 horas y está funcional al punto de que puedo comunicarme por voz y le voy actualizando. O sea, le doy los insumos de un proyecto nuevo. Le digo, estos son los insumos, estas son las personas que están involucradas, este es el outcome que necesitamos llegar, estos son los KPIs, estos son los milestones, etcétera. Y semana a semana lo voy a ir alimentando con actualizaciones y actualiza el proyecto. Ujú. Entonces, eso puntualmente a mí me resuelve en mi rol o en mi sombrero de consultor, Claro. por ejemplo. Entonces, no es automatizar por automatizar, no es utilizar Ujú. inteligencia, sino es algo que me resuelve mi eficiencia de tiempo. Algo que antes me tomaba manualmente tener que llegar y meter los resultados, Días, actualizar días, Kanbans, semanas, timelines, todo claro. eso. Ahora por comando de voz puedo hacerlo, por ejemplo. ¿Y en qué plataforma le hiciste para que sepan, digamos, Esa la los... estuve trabajando con Gemini, sí, Muy bien. sí, bueno, la de Gemini, esa la estoy trabajando ahí. Sí, con AI Studio. Exacto, con AI Studio de Gemini. Sí, que es potentísima. A mí me encanta. Bueno, a mí, ahora que mencionas el tema del byte coding, ahí podríamos hacer un episodio solo de byte coding, porque Sí. es espectacular lo que se puede hacer. Y como decías vos, pone al servicio de las personas que no necesariamente son programadores, prácticamente todas las herramientas de un programador. O sea, es que es tener tu programador personal para decirle ¿verdad? En viva voz qué necesitas, cómo lo querés, la parte visual, ¿verdad? La parte UI, UX, ¿verdad? Ujú. También es bien interesante porque también puedes hacer cosas bien ahí, bien vacilonas. Yo he estado experimentando mucho ahora con Cloud Code, Ujú. que lo había dejado un poco de lado porque yo estaba ya un poco saturado de herramientas y de cosas que tenía que estar viendo, pero me lo han recomendado tanto que yo dije, no, tengo que entrarle a esto. Y entonces ya llevo algunas semanas experimentando y la verdad es que la experiencia ha sido magnífica. O sea, es que realmente yo llevo ya trabajando en esto ya bastante tiempo y años, pero yo me sorprendo cada vez que uso una herramienta de estas porque uno dice, es que lo que antes costaba generar código, generar una aplicación, o sea, es demasiado. Y ahora esto lo tuve en cuestión de horas y algo bastante aproximado a un proyecto final, ¿verdad? A un producto final. Claro. Entonces, ahí es donde yo creo que no se ha explotado tanto del lado de la gente que no necesariamente es técnica o la parte de programación, el cómo usar esas herramientas que tiene en su poder, digamos, para poder prototipar rápido, para poder hacer una prueba, una prueba beta de algún Sí, producto un que quieran MVP. hacer, Ujú. un MVP. Y yo creo que ahí es donde dejarle la recomendación a la gente de que explore todas las plataformas de vibe coding, ¿verdad? Específicamente hablando de estas de Lovable me parece muy interesante, Cloud Code, ¿verdad? Muchas de las que mencionaste también, de Codex, Gemini para mí también parece que es, bueno, AI Studio, muy, muy potente. Eh,
Y después de esa fase, ¿verdad? Después de la parte de vibe coding, ¿a qué más lo podemos amarrar? Bueno, ahí ya sería entonces más bien como ver entonces cómo puede ser, o sea, yo casi que igual lo mencioné antes, ir a pensar en el cliente. Ujú, ¿Verdad? Es que al final del día, todo lo que hacemos en nuestro trabajo, a quien va a impactar es al cliente. ujú, Entonces, si lo que estás haciendo no tiene un impacto eh, directo en que mejore su experiencia, o sea, si liberaste tiempo que te tomaba hacer cosas que ya lograste automatizar, ya tienes un sistemita y todo el asunto, me diría algo más de marketing, que es como mi ADN, ujú, cómo puedes hacer que tu cliente te compre más o esté, o mejore la experiencia con tu consultoría, con tu producto, con tu servicio, ¿verdad? Ahí hay un trabajo enorme siempre. O sea, nunca se puede dar por sentado que un cliente, uno le cumple la expectativa al 100%. Siempre puede uno estar mejorando y mejorando y mejorando. Entonces, todo esto al final, lo que nos ayuda con estos superpoderes ujú, es a mejorar la retención, mejorar el revenue, mejorar referidos, etcétera, 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 ¿verdad? Porque ujú. al final, como que creo que las empresas pierden la perspectiva, eso, de los clientes, ¿verdad? Yo he estado en Ujú. conversaciones con empresas que en serio están viendo qué software compran o Sí, sí. ¿verdad? Que a quién llevan, que los capacite, em, pero al final yo digo, ¿y todo esto cómo impacta al Sí, cliente? Ah, ¿eso no, para no, qué? estamos aquí, primero como que la gente lo adopte aquí para después entonces ver entonces al cliente qué vamos a hacer, entonces como que hay como Sí. una desasociación. ¿No? Sí, sí, a mí me ha pasado también cuando en temas de consultorías que a veces doy a empresas también, el tema de la medición de impacto, eso que decís. Sí, mira, es que nosotros hicimos una inversión fuerte en X software o X herramienta y compramos tantas licencias y hicimos, ok, ¿Cuál es ¿cómo, el ROI? cómo lo estás midiendo? Ujú, Dame tus métricas. No, no, es que estamos como una prueba inicial para ver, ¿verdad? Yo, ok. Y ahí vamos todavía tenemos que devolvernos, porque esto no necesariamente es inteligencia artificial, temas de transformación claro. digital. La transformación digital no es la tecnología, es cómo estás modificando o cambiando tu cultura empresarial para poder de alguna manera, sí, usar tecnología que te ayude en el proceso, pero no te enfocas en la tecnología en sí misma, sino en el cambio transformacional que tenés en toda tu organización para poder hacerlo. Si ese paso no lo has dado y simplemente lo que querés usar son herramientas por usarlas, vas a tener el mismo resultado que has tenido en proyectos anteriores, porque estoy seguro, porque lo he visto y ya me lo han contado y siempre me lo topo en todo lado. Sí, mira, es que nosotros compramos un ERP, ¿verdad? Y nos gastamos $150,000 por ponerlo y al final nadie lo usaba. Ujú, Y pasa lo mismo con las licencias de ChatGPT, Copilot o lo que sea. Mira, ¿qué tanto la están usando? Primero, no saben si la están usando o no. Ahí está medido, ¿verdad? A nivel mundial, no solamente aquí en Costa Rica, pero ujú, sí hay, digamos, no recuerdo ahorita los números, pero hay un porcentaje alto de la gente que tiene estas licencias que no la usa y si la usa, lo usa mal, ¿verdad? Entonces, al final, si te vas del lado de la organización, tenés que cuestionarte muy bien ese tipo de inversiones porque estás gastando probablemente plata en humo y no necesariamente por culpa de la tecnología, sino por una mala estrategia. claro. Ahí yo pienso que hay como una responsabilidad compartida entre el profesional Ujú, y la organización, sin duda. ujú, Porque también no, vamos a ver, esto obviamente es totalmente subjetivo, pero yo creo que como profesionales no podemos depender de que la organización le dé todo a uno, ujú. en el sentido de que quien gana aprendiendo a utilizar estas herramientas es uno Es como uno, profesional. total. El día de mañana lo despidieron a uno, cerraron el proyecto, o renuncia a uno, le salió una mejor oportunidad, es uno el que se lleva esos skills, Claro. no necesariamente la organización. Que, y aquí nos vamos a un tema generacional, he tenido la oportunidad de ir a agencias de publicidad que me han llamado para dar algunas charlas a sus equipos de diseño, equipos creativos, y lo que me cuentan los directivos de estas agencias de publicidad es que hay una generación nueva que no le interesa tanto aprender. Entonces hay como un cambio también de paradigma, ¿verdad? Ujú, Yo este año llego a 40 años y yo sí he podido ver
desde esa transformación desde hay que ponerse la camiseta y quedarse trabajando más horas Ujú, no ujú. pagadas, Así es. y de la conversión para otro día, decir eso era una buena o mala Una buena práctica, decisión, sí. em, y esas ganas de ir subiendo en una escalera corporativa, ¿verdad? Como ir subiendo, ir haciendo másters y certificaciones y todo para ser un mejor profesional y eventualmente llegar al puesto más alto que se pudiera. Y las nuevas generaciones que, no voy a generalizar, pero hay muchas que viven con sus papás o se van a vivir solos. Si no funcionó, se vuelven a donde sus papás. Ujú. No quieren cargos de dirección, no quieren como más responsabilidad de lo que ya tienen. Trabajan en el horario en que está establecido, no se quedan Más por una tiempo. pizza, por unas birras, por Exacto. lo que sea, no sé qué. Entonces hay como un cambio de mentalidad de no quiero aprender más. Ujú. Entonces llega nueva tecnología con la inteligencia artificial y yo ya tengo una manera de hacerlo. No, no voy a buscar dominar estas herramientas. Entonces, pues ahí también se lidia a nivel corporativo con una generación, ¿verdad? Que tiene unas características que previamente no existían. Entonces, la adopción empieza por uno, Ujú. como por querer ser uno un mejor profesional, pero qué complicado cuando ese profesional no quiere mejorar sus skills también. Claro, y qué interesante eso que mencionas, porque justo el episodio anterior hablábamos del futuro del trabajo. Ujú. Y mucho de lo que hablábamos con nuestro invitado era de cómo se iban a impactar los trabajos en esta época de la inteligencia artificial y cómo aquellos trabajos más junior, o sea, de la gente que viene saliendo, son los que se van a impactar primero. Y entonces hace, ¿verdad? Es una cosa como contradictoria con lo que me estás diciendo, porque entonces esos mismos a los que se les va a impactar el trabajo primero, esos juniors que no manejan herramientas de este tipo, que no tienen tanto contexto de cómo funciona su empresa o tanta experiencia en el mercado, son los primeros que se van a impactar y son aquellos que no quieren aprender, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde el mensaje no ha llegado. Y si, bueno, si hay alguno de esos que nos está escuchando hoy, este es el momento para despertar y saber que tocó, ¿verdad? Metérsele a esto, pues con todo, ¿verdad? Y el tercer elemento que yo diría ahí Sí, es la época de más acceso a la información total. de toda la historia. O sea, Sí, sí. son como tres elementos que están ahí juntos. Sí, 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 nunca en la historia hemos tenido tanto acceso y de forma tan sencilla Y tan rápida. y tan rápida, es que es impresionante. Yo también he estado explorando algunas herramientas ya desde hace algún tiempo, más que todo de automatización, que es Ujú. diferente a inteligencia artificial, pero que de alguna manera puede interactuar con la inteligencia artificial. De hecho, interactúa con la inteligencia artificial. ¿Has tenido experiencia utilizando herramientas tipo Make, Zapier, N8N, ¿verdad? Que son herramientas Conectores. conectores, ¿verdad? Te pueden automatizar un proceso end-to-end, eh, haciendo, no sé, webhooks, integrándolo con LLMs, con Exceles, con traductores de voz a texto, Claro. ¿verdad? Sí. Es una herramienta muy, muy interesante Son que también, procesos como muy, muy interesante que también ha venido como a revolucionar muchas cosas. ¿Has usado, lo recomendás? ¿Cómo los trabajas con tus clientes? claro, durante mucho tiempo usé Zapier, Ujú, y, claro, resolvía poder conectar plataformas que no se hablaban entre sí nativamente ujú, de una forma bastante rápida y eficiente. ujú, Yo creo que fue como una primera entrada, guardando obviamente las proporciones como al vibe coding en algún momento, ujú, ¿verdad? Como que no tenés que contratar un programador para que te hiciera sus webhooks, sino que cuando salió Zapier, me acuerdo, increíble el ujú. poder conectar. Y N8N, más reciente, también Sí, logrando hacer automatizaciones y mucho más flujos robusto, sí. mucho más robustos, por supuesto. Ujú, Entonces, al final yo creo que toda la tecnología hoy en día va a llegar a un punto donde va a converger de forma natural. ujú. Como que vamos a decir, bueno, viste lo de OpenClaw, que Sí, ahora es parte de OpenAI. es correcto. Ahí pueden ir a buscarlo un poquito más de qué se trata esto, pero ¿verdad? Como que todo, cosas nuevas que van saliendo que realmente aportan, van Integrándose, encaminadas sí. como a este mundo agéntico al que Sí, nos vamos dirigiendo, que de hecho es ¿verdad? parte de lo que vamos a conversar en un momento porque, bueno, vamos a hacer una nueva pausa aquí en Amplify Radio 95.5. Este es su programa Travesía y nos vemos en unos segundos.
Muy bien, estamos de vuelta con Travesía y conversábamos anteriormente con André, nuestro invitado, sobre varias de las herramientas pues, que están disponibles, pero que podemos de alguna manera integrar dentro de nuestro flujo de trabajo. Y quería más bien, André, que ahora nos devolviéramos un segundo porque en el primer bloque hablábamos mucho y hablaste mucho sobre el tema del prompt, de hacer un buen prompt, ¿verdad? Lo hemos venido hablando durante todo el proceso. Quiero como volver a retomarlo como para que la gente lo tenga todavía más claro. Bueno, nuevamente, el prompt es la instrucción que le damos a la inteligencia artificial para que nos genere un resultado. ¿Cuál debería ser una estrategia de prompt engineering, ¿verdad? ¿Cómo generar ese prompt de manera adecuada? Porque comentábamos al inicio también, inicialmente cuando sale ChatGPT, todo viene toda una serie de pasos, ¿verdad? Y de estructura que tenés que darle. Y dependiendo a quién le preguntes, cambia, ¿verdad? Entonces ¿verdad? Uno era rol, contexto, formato y acción. Bueno, otro es límites, rol, ¿verdad? Es necesario ya decirle, toma el rol, asume el puesto de un gerente, asume el puesto. O sea, ¿qué tanto contexto deberíamos darle al prompt para que sea efectivo y cuál es la estructura que vos recomendás? Sí, yo creo que entre más contexto, mejor, Ujú, ¿verdad? No, nunca más contexto va a ser algo contraproducente, ujú, pero sí menos contexto tiene un impacto total. negativo. Ujú, O más bien un resultado aleatorio, diría yo, no tan controlado. A mí me gusta la analogía de, mi hijo tiene 4 años y medio, ujú, y me gusta la analogía de pensar en el prompt como si le estuviera dando la instrucción a un pequeño niño o a una pequeña ujú, niña, en el cual tenés que explicarle, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, todo, a pesar de que ya se lo has dicho antes, pero a la hora de darle una instrucción es como cuál es el rol, ¿verdad? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que no querés? Que eso es bien importante, ujú, qué es lo que no querés. Y aquí es interesante porque yo que normalmente todos los días trabajo con temas de prompts, me encuentro redactando de forma natural líneas de líneas de líneas de líneas de líneas cuando voy pensando en limitantes, por ejemplo. ujú, No quiero que la redacción sea, eh, no sé, no quiero que sea ni en tú ni en usted, quiero que sea en vos. ujú, No quiero que me lo dé de más de tantos caracteres. No quiero que, ¿verdad? Los no ujú. son, y ahorita lo hablábamos antes, que Anthropic más bien dijo que para ellos es más importante los nos Los nos. dentro de Ujú, un prompt que los sís. ujú, Entonces, todas esas limitantes, no hay nadie, no hay como una receta, nuevamente. Y yo sé que, ujú. que tal vez aquí la gente le gustaría como apuntar y decir, necesito apuntar esa receta, Ajá. pero la receta es la que le va a funcionar a usted, ¿verdad? Es como, eh, no es lo mismo un prompt para una imagen que tiene Ujú, ciertas características de tipo, le puedes agregar qué tipo de lente querés que emule esa imagen, qué tipo de ángulo, ujú, qué tipo de color, qué tipo de profundidad, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Cuando generas imágenes, hay una serie de aspectos ujú, que si le pones cinemático te da un resultado, que si le das editorial da otro resultado, que si hablas de punto focal, etcétera, etcétera. Eso es a nivel de fotografía, a que si estás pidiendo que te haga un análisis financiero, por ejemplo. ujú. Van a ser muy diferentes esos prompts. El rol, o sea, de repente en el análisis financiero le decís actúe como si fuera Warren Buffett, por poner un ejemplo. Claro. Básese en estos y estos libros, según las metodologías que estos libros dicen. Ujú, Deme este resumen, deme una primera parte del resultado, tiene que ser un resumen, digamos, tal vez un too long didn't read, ¿verdad? Como un resumencito. Después estructúremelo de esta y esta manera, deme ujú, unas conclusiones, deme unos accionables, ¿verdad? Como entre más completo esté, más cercano a lo que vos necesitas. Entonces, el, ujú, el prompt, hay fórmulas y esas que mencionaste vos pueden ujú. funcionar. En- Pero el prompt ideal es un poco como cuál es el término de la carne, cuál es el mejor término de la carne, ¿verdad? El Sí, que, sí, sí, el que le gusta a el que a usted uno. le guste, Exacto. claro. Entonces, ¿cuál es la mejor estructura del prompt? Y la que mejor le funciona a usted. Claro. ¿Cómo puede medir si le funciona o no? Si el resultado que le da está un 90-95% cercano a algo que usted dice, puedo utilizar toda esta información. Ujú, Si lo que le dio fue una respuesta vaga o el GPT le dio algo que no era lo que estaba alineado, páguese a ver, no, vaya, revise qué fue lo que le dio
fíjese a dónde le faltó contexto, Ajá, correcto. cópielo, péguelo, métale más información, nútralo más, delimítelo más y dele de nuevo. Y así vaya reutilizando el prompt hasta que realmente le dé el resultado final. Consejos: agarre ese prompt, guárdelo en Word, guárdelo en unas notas, téngalo en algún lado donde pueda estar copiando y pegando esa estructura. Sí. Otro consejo: no tengo idea por dónde empezar para hacer un prompt. Pídale al mismo GPT Que te haga un prompt. que le ayude a hacer un prompt. Es No correcto. tengo ni la menor idea, tengo este problema que necesito solucionar. ¿Cuál sería el mejor prompt para poder, utilizando inteligencia artificial, resolver este documento, este proceso, esta estrategia, etcétera, etcétera? Y ahí el mismo GPT le va a dar una respuesta bastante detallada. Yo eso lo hago mucho para temas de imágenes o videos, porque no es mi formación. Claro. Entonces, ahora eso que decías, le puedes decir cuál lente, cuál ambiente, o sea, yo no tengo idea, la luz, no sé. Entonces, claro, yo me voy a Gemini y le digo, mira, voy a hacer una imagen. Quiero que en mi mente está que tenga esta, ¿verdad? Esta resolución, lo que sea. Pero ayúdame a poder, digamos, tener este resultado para que se vea de esta forma. Hazme un prompt para poder ponerlo, ya sea si es un video en VO3 o en Nano Banana o lo que sea. Y es espectacular porque justamente te está tomando el rol que vos necesitas que haga, ¿verdad? Que es la parte del prompt engineering que no necesariamente puedes manejar para cosas tan específicas. Claro. Y el otro aspecto que también a veces no se toma tan en cuenta es la referencia. Vos podés en ese prompt adjuntar documentos o imágenes que vos decís, te estoy adjuntando imágenes de referencia a lo que yo quiero. Sí. Entonces la misma plataforma va a analizar y decir, claro, lo que se está imaginando es algo minimalista o se está imaginando algo súper detallado, ¿verdad? Un entregable de tantas páginas. Entonces, no solamente lo que uno escribe, sino también parte del contexto es la referencia que le puedes dar, digamos, a la plataforma. Sí, entre más contexto, como decías vos, es mejor, ¿verdad? Claro. Entonces, no solamente es el texto que en el prompt, sino que también si le puedes dar imágenes de referencia, textos de referencia, archivos. Esto es lo que necesito. Esto es lo que necesito, o sea, que se acerque y se aproxime a eso. Y ahí es donde, claro, hace muchísimo la diferencia. Te voy a mencionar también que bueno, aunado a todo este tema, también medio lo pasamos ahorita muy rápido, es cómo está evolucionando nuestra interacción con la IA de los, digamos, de los chatbots, de lo que es ChatGPT, Gemini y todo esto, a agentes, ¿verdad? Y creo que el 2026 es el año de los agentes, ¿verdad? Y ya lo estamos viendo, ahora mencionabas OpenClaw, pero hay muchísimos, ¿verdad? Y además cada laboratorio ¿verdad? Tiene su propio agente, está yendo por ahí. Hay empresas ¿verdad? Que se han lanzado nuevas que solamente es para ser agentes. Entonces, expliquémosle a la gente primero cuál es la diferencia entre un LLM, ¿verdad? Y un agente y cómo viene a cambiar esto el panorama para este año. Claro. Bueno, los agentes son como diría yo, milestone en esta travesía hacia un hito, un hito. Sí, es como un hito en este camino hacia la inteligencia artificial, digamos, autónoma, la inteligencia artificial, la clásica. La superinteligencia artificial. Bueno, sí. ¿Verdad? Donde ya viene Terminator y todo eso. Sí. La superinteligencia. Sí, donde ya la inteligencia artificial es consciente y toma decisiones sin el input humano. Entonces, es un paso atrás y los agentes realmente son como estos sistemas que toman decisiones por uno, toman acción por uno, pero están dirigidos por el usuario, por uno mismo. Entonces, un agente puede revisar dentro de tus correos, puede dar seguimiento, puede escribir los correos, enviarlos, dar seguimiento a sus correos, puede enviar mensajes, puede hacer publicaciones en redes sociales, puede hacer análisis y darte resúmenes. Sin que uno le diga. Sin que uno le esté diciendo. Sí, ya lo tiene porque ya le das una lista, digamos, como le das un rol, le decís, me vas a ayudar todos los días a estar haciendo estos análisis. Entonces, al final es como de alguna manera como una extensión de uno, piensa como uno y todo, pero además piensa como él, entonces tenés como ese superpoder en una especie como de clon. De hecho, había una película con Bruce Willis, creo que era, si te acordás, se me olvida el nombre ahorita,
que los humanos no salían de las casas y se conectaban y el que salía era como el clon realmente. Y entonces vivía Sí, una sí, época en la cual si les pasaba algo a su clon, de ellos estaban bien, no les pasaba claro. nada. Entonces, cuando estamos entrando en esta era, no puedo evitar pensar en esa película. Pero sí, básicamente estamos entrando en una época en la cual el agente de uno se va a poder comunicar con otros agentes. Así Va es. a poder tomar decisiones por uno, no sé, quieres ir a un viaje y entonces eh, tu agente se está comunicando con el agente de la agencia de viajes o de la aerolínea, etcétera, y van a poder tomar decisiones en conjunto sin que necesariamente vos tengas que ser parte de todo el proceso. El Ujú, agente de uno se va a comunicar con el agente del banco y ujú, va a poder revisar temas de score crediticio, temas de, no sé, un préstamo, lo que ujú. necesites. No necesitas estar vos involucrado en ese proceso, sino que le delegas a ese agente de roles que hasta ahora eran exclusivamente humanos. Humanos, sí. Ujú. La película se llama Los Sustitutos. Ah, los sustitutos. Sí, ya me Sí, están soplando. muy buena, por cierto. Sí, pero eso que decís es correcto. O sea, el tema de esta extensión Ujú. aumentada, digamos, de las capacidades tanto tuyas como de la IA a ejecutar acciones, creo que, o sea, definitivamente va a ser el cambio radical que vamos a tener este año. Por eso decís, es un milestone, es un hito para este año, porque va a venir a impactar justamente de muchas organizaciones. Ya inclusive imagínate agentes haciendo funciones que son repetitivas en determinadas organizaciones y donde no necesites a una persona haciéndolo. Lo hablábamos la sesión anterior del futuro del trabajo. Esos son los primeros impactos que vamos a tener en ese tipo de puestos. Y es parte de lo que se viene este año y que no necesariamente es una aplicación, pero es un sistema que puede incorporar diferentes aplicaciones y o sea, puede interactuar con diferentes aplicaciones. Claro. Aquí la pregunta, Javi, es, Ujú. ¿cuál episodio de Travesía va a ser hecho por agentes? Yo me lo he preguntado, de hecho digo, bueno, creo que, que en algún que momento vamos a llegar, ya no seas vos y no va, sea tu agente el va que a haber mi esté agente aquí, tal vez un de host. avatar o algo, no sé, también, Exacto. ¿verdad? Bueno, es probable. En la de menos podamos hacer Antes uno del 50. antes de 50. Sí, bueno, vamos a ver. Bueno, André, ya nos estamos quedando sin tiempo y entonces, primero, ha sido un gustazo tenerte por acá. Siempre muy interesante todo lo que conversamos alrededor de estos temas. Entonces, antes de terminar, tal vez, si les das a la gente una frase, una recomendación, ¿verdad? De qué puede, digamos, la gente empezar a hacer hoy para empezar a interactuar con más herramientas y sistemas para lograr, sea productividad o lo que fuera, ¿qué mensaje le puedes dejar a la gente? En la experimentación está la clave. Bien. O sea, iterar con las plataformas Ujú, es indispensable hoy en día. Y hay algo curioso y es que andamos en nuestro bolsillo ujú, 24/7 el acceso a estas plataformas. ujú, Es que, y eso lo quería mencionar antes, pero bueno, lo menciona ahora en el cierre. Antes era impensable, ¿verdad? Como que vos anduvieras Excel en tu celular, ujú, o sea, por poner Excel como una herramienta muy ligada a trabajo, o PowerPoint, digamos, ujú, ¿verdad? Normalmente ibas al trabajo, utilizabas las herramientas y ahí se quedaban. ujú, Tal vez te quedas un rato más trabajando, cerrabas y te ibas y seguías con tu vida, redes sociales y todo el asunto. Ahora andas, por ejemplo, con Gemini, andas con ChatGPT, andas con todo en el bolsillo. ujú, Entonces, lo usas para hacer caricaturas, lo usas para decirle a ChatGPT, haceme una caricatura de resumen de lo que hago en mi día a día, ujú, para conectar y socializar de alguna manera, pero también al otro momento estás pidiendo un análisis. Al otro momento le estás pidiendo que te ayude ujú. Una con estrategia, una estrategia. Entonces, es un cambio de paradigma también porque la, tenés ese acceso permeado entre tu vida personal y tu vida profesional, casi ujú, que es de un lado para el otro. Entonces, siendo ese el caso y siendo esa la realidad, lo que diría es experimentar. No estoy diciéndole a la gente siga trabajando fuera del trabajo, pero si de repente tiene una idea, tiene una manera muy rápida de validarla ujú, desde el teléfono, por ejemplo, ¿verdad? Porque nuevamente es parte como de ese día a día que uno tiene ujú. eh, de acceso. Pero sí, básicamente experimentar, porque muchas veces vemos y vemos y vemos, pero si no vamos y experimentamos, no podemos saber las capacidades que la herramienta tiene, ¿verdad? Sí.
Excelente, Andrea, muchísimas gracias por ese mensaje y por toda la conversación. Ya para ir cerrando, bueno, así a manera de resumen, hoy vimos que no solamente estamos hablando de aplicaciones, vimos cómo de alguna manera estamos expandiendo nuestra capacidad mental y una manera de mantenerse relevante y valioso en tu empresa, en tu negocio, en tu vida, es, bueno, lo que mencionaba ahorita André, la curiosidad como disciplina, ¿verdad? Estar yo digo que es adoptar una actitud como de beta permanente, ¿verdad? Siempre estar probando. Dedique 30 minutos al día ¿verdad? En esos tiempos muertos, en lugar de revisar redes sociales, agarre una aplicación y empiece a probar esa idea que tiene usted hace rato por ahí y empiece a usarla. Ahí se puede dar cuenta de un montón de cosas y puede que en la de menos, pues sí se encuentre algo en lo que usted pueda todavía generar más valor. Lo segundo que quería comentarles es que, bueno, tenemos que pasar de usar la inteligencia artificial, de hacer la tarea a orquestar el resultado. O sea, es decir, cómo podemos no solamente automatizar ciertas cosas, sino también cómo podemos crear o ser los directores técnicos de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces ahí es importante prepararnos en temas de prompts, de cómo hacer un prompt bien hecho, de cómo poder direccionar todas las herramientas de manera adecuada. Y bueno, ¿qué tendremos para la próxima semana? El próximo episodio vamos a hablar de un tema interesante, polémico también, porque está generando debate intenso, que son cuál es el espacio que tiene la inteligencia artificial en las aulas, ¿verdad? Su hijo está utilizando ChatGPT para aprender o para evitar aprender, ¿verdad? ¿Cómo cambia o cómo debería cambiar la educación cuando la respuesta está a un clic de distancia? Entonces, la próxima semana hablaremos de la IA en la educación. Y bueno, de mi parte, agradecerles mucho su sintonía. Gracias por estar por acá. Recuerden que la tecnología avanza muy rápido, pero la dirección la ponemos nosotros. Soy Javier Brenes. Esto fue Travesía, Inteligencia Artificial para Seres Humanos. Nos escuchamos el próximo jueves por Amplify Radio 95.5 y por las diferentes plataformas de streaming. Chao.